En los albores del siglo XX, el mundo despertó con el trueno de la Gran Guerra, un conflicto tan vasto que envolvió naciones, reformó fronteras y alteró el curso de la historia humana para siempre. Conocida entonces como la Guerra para poner fin a todas las guerras, la Primera Guerra Mundial no se parecía a nada que la humanidad hubiera presenciado jamás. Entre 1914 y 1918 se movilizaron más de 70 millones de militares y más de 16 millones de personas, tanto soldados como civiles, perdieron la vida. Otros 20 millones resultaron heridos, con las cicatrices de la batalla visibles e invisibles. Era un nuevo tipo de guerra, de escala industrial y horror tecnológico. Las ametralladoras, los tanques y las armas químicas surgieron del crisol de la innovación, convirtiendo los campos de batalla en paisajes de desesperación y cambiando la guerra para siempre. La Gran Guerra fue una red compleja de alianzas y rivalidades, una apuesta mortal de ambiciones imperiales y fervor nacionalista. Desde los campos de Flandes hasta las costas de Galípoli, desde los desiertos de Oriente Medio hasta los cielos de Europa, la guerra hizo estragos continua, dejando marcas indelebles en la psique de las naciones. A medida que nos embarcamos en este viaje a través del tiempo, primero debemos comprender cómo llegamos a este punto, un punto en el que la matanza humana fue tan mecanizada y de tan gran alcance. Debemos explorar no solo las batallas y las estrategias, sino también las historias humanas, las esperanzas, los miedos, los sueños y la desesperación de quienes vivieron estos tiempos tumultuosos. Esta es la historia de la Gran Guerra, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano frente a adversidades inimaginables. Únase a nosotros mientras profundizamos en el legado de la Gran Guerra, entendiendo sus causas, su impacto y las lecciones que imparte en la búsqueda de la paz en nuestro tiempo. En primer lugar, debemos retroceder hasta antes de la Gran Guerra. Al amanecer del siglo XX, Europa estaba al borde de una nueva era. Los vientos de cambio, impulsados por la industrialización y el imperialismo, soplaban por todo el continente. Las ciudades crecieron, las economías florecieron y la vida se transformó de maneras antes inimaginables. La revolución industrial había rehecho el paisaje europeo, dando origen a un mundo de acero, vapor y velocidad. Los ferrocarriles conectaban continentes, los telégrafos acortaban distancias y el canal de Suez unía los mares, marcando el comienzo de una era de comercio y comunicación globales. El imperialismo extendió el alcance de Europa hasta los rincones más lejanos de la Tierra, impulsado por el hambre de recursos y la creencia en la misión civilizadora. Las naciones compitieron por las colonias, tejiendo un tapiz de poder que se extendió por África, Asia y más allá. Sin embargo, bajo este barniz de progreso, las tensiones hervían a fuego lento. La carrera por el imperio y el rugido de los acorazados hablaban de un lado más oscuro de esta edad de oro. La competencia entre naciones no solo estimuló la innovación, sino también el militarismo, a medida que se formaban alianzas y crecían los ejércitos, lanzando largas sombras sobre el sueño europeo. Esta era la Europa de principios de siglo, vibrante, ambiciosa, pero al borde del conflicto. A medida que las ruedas de la industria giraban y los imperios se expandían, se preparó el escenario para un choque que pondría a prueba el tejido mismo de la civilización. Únase a nosotros mientras retrocedemos el reloj para explorar las fuerzas de la industrialización y el imperialismo, para comprender cómo dieron forma a un mundo al borde de la Gran Guerra. Esta escena pasa de las alturas optimistas del progreso europeo a la tormenta que se avecina de competencia y militarismo, preparando el escenario para la posterior exploración de los orígenes de la Primera Guerra Mundial. 28 de junio de 1914, Sarajevo. El archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría y su esposa, Sofía, están en la ciudad. Es un día de importancia nacional para Serbia, un momento de intensas tensiones. En medio de este telón de fondo, un joven nacionalista, Gavrilo Princip,
pasos adelante. Princip, que forma parte de un grupo que busca la liberación eslava del dominio austrohúngaro, ve una oportunidad. Sus acciones están impulsadas por una ferviente creencia en el nacionalismo y el deseo de soberanía serbia. 2 disparos cambian el mundo. El archiduque y su esposa resultan heridos de muerte. Este momento, una tragedia personal, se convierte en un cataclismo geopolítico. La indignación de Austria-Hungría enciende el polvorín de las alianzas. Alemania apoya a Austria-Hungría, mientras Rusia se moviliza en defensa de Serbia. Francia y Gran Bretaña se ven arrastradas, al igual que sus colonias y aliados, en todo el mundo. El asesinato, impulsado por un fervor nacionalista, revela la fragilidad de la paz en una era de militarismo y rivalidad imperial. Lo que comienza como una búsqueda de afirmación nacional desencadena una guerra que envuelve al mundo. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914 fue la chispa en un polvorín del nacionalismo, el imperialismo y el militarismo, encendiendo un incendio que envolvería al mundo. Las naciones se movilizaron con una velocidad alarmante, arrastradas al conflicto por una red de alianzas. El plan Schlieffen de Alemania buscaba una rápida victoria en el oeste, solo para ser detenido en el Marne, marcando el comienzo de una lucha prolongada. La guerra rápidamente se convirtió en una sombría guerra de desgaste. En el frente occidental, un laberinto de trincheras se extendía desde el Mar del Norte hasta Suiza, un claro símbolo del punto muerto que definió este conflicto. Al este, las vastas distancias y el terreno variado, vi movimiento y cerco, pero ninguna victoria decisiva para ninguno de los lados. En estas trincheras, soldados de todo el mundo enfrentaron condiciones inimaginables. El frente occidental se convirtió en un punto muerto mortal, donde los avances se medían en yardas y se pagaban con vidas. Mientras tanto, el frente oriental vio sus propios horrores, con grandes movimientos de tropas luchando para controlar. En medio del caos, surgieron historias personales de coraje, camaradería y desesperación. Estas trincheras no eran solo líneas de batalla, sino hogares de millones, cada uno con sus propias historias, esperanzas y temores. A medida que Europa se afianzó, la guerra se expandió, atrayendo a naciones de todo el mundo. Lo que comenzó como un conflicto europeo pronto se convirtió en una guerra mundial, remodelando el curso de la historia. Únase a nosotros la próxima vez, mientras continuamos hacia la emocionante conclusión de la Primera Guerra Mundial. A medida que pasan los años, descubre quién entra en la guerra, la revolución que se cataliza y la paz defectuosa que conduce al surgimiento de dictadores en todo el mundo. Por favor, si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete para más.